Buenos días a los jóvenes del grupo D8AE del sistema escolarizado, octavo cuatrimestre de la licenciatura en Derecho. Bienvenidos a su universidad y a la clase de hoy de Derecho Penal Acusatorio, fase intermedia, juicio oral y recursos. En esta tercera semana, es la tercera clase. Vamos a continuar con la exposición del juicio oral. Ya habíamos visto desde la clase anterior una breve introducción, incluso hay unos artículos para empezar a analizar lo que es esta tercera etapa. También se les hace de su conocimiento que ya está en plataforma su examen parcial y su actividad de esta semana. Solo que la actividad abre hoy y cierra mañana jueves a las 23:59 horas. Por lo tanto, digo, no son los 2 días, sino es uno, por la cuestión de que hay que entregar calificaciones. Y el examen abre hoy y cierra hoy. O sea, el examen ya abre a la hora de su clase y cierra a las 23:59 horas también de hoy mismo. Tienen hoy, después de que termine la clase, para responder su examen, hasta antes de las 23:59 horas. Y si quieren contestar también su cuestionario, su actividad, adelante, solo que el cuestionario tiene hoy y mañana, para que puedan terminar con la actividad. Bueno, veíamos en la clase número 2, concluimos el estudio de lo que es la etapa intermedia, con el auto de apertura a juicio oral, por lo que ahora en esta clase número 3 continuaremos el estudio de la etapa de juicio oral, su estructura, la audiencia de debate, el interrogatorio, el contrainterrogatorio y las preguntas prohibidas en dicha audiencia. ¿Tienen su código nacional a la mano, jóvenes? Diego y... Sí, sí, profesor. Bueno, si me apoyan, por favor, el artículo 348. Ya habíamos visto la clase anterior qué es la etapa de juicio oral. En esta etapa va a haber una audiencia que se llama, una audiencia oral, que es la audiencia de debate. Acuérdense que la autoridad que va a presidir esta audiencia, o bien esta etapa, es un tribunal de enjuiciamiento en donde los jueces que lo integran no pueden haber sido juez de control en el mismo asunto. O sea, son jueces nuevos los que van a integrar el tribunal de enjuiciamiento. Incluso lo señala el mismo Código Nacional. A ver, Diego, por favor, el artículo 348. Claro que sí. Artículo 348. Juicio. El juicio es la etapa de decisión de las cuestiones esenciales del proceso. Se realizará sobre la base de la acusación en el que se deberá asegurar la efectiva vigencia de los principios de inmediación, publicidad, concentración, igualdad, contradicción y continuidad. Ok, perfecto. Vamos a hacer rápido un repaso. Diego, ¿en qué consiste el principio de inmediación? En que el procedimiento que se esté llevando a cabo debe ser presidido por todas las partes y por el órgano jurisdiccional competente, Bueno, ya sea juez de control o tribunal de enjuiciamiento. así es, más que nada, no por las partes, sino ante el juez, que el juez debe presidir todas las audiencias. No puede haber alguna audiencia sin su respectivo juez. Muy bien, Cristina, publicidad. El principio de publicidad, por favor. Este refiere que cualquier persona del público o en general a partir de las partes puede entrar a escuchar la audiencia a menos que sea en casos específicos que marque el código. Muy bien, perfecto. Diego, el principio de concentración.
Este alude a que las audiencias se harán en días consecutivos y en el menor número de audiencias. Posible, por eso se llama concentrarlas. Ok, María, la que se acaba de incorporar, por favor. ¿En qué consiste el principio de igualdad? María, por favor. Buenas tardes, disculpen, es que estoy llegando. No. A ver, María, Bueno, el principio de igualdad. ¿se escucha? Sí, El principio de igualdad. Este hace alusión a que todos deben de recibir el mismo trato así es. en... O sea, debe haber una imparcialidad por parte del juez que está presidiendo la audiencia. Pues no le va a dar un trato preferencial a una parte y a la otra no. Tiene aquí que ver una imparcialidad para ambos y eso, pues, lógicamente es el principio de igualdad. Muy bien, María. Alejandro, que acaba de llegar, ¿qué es el principio de continuidad en el procedimiento penal acusatorio? ¿Sí me escucha, Alejandro? Bueno, Diego, la misma pregunta, el principio de continuidad. Este se refiere a que las audiencias se llevarán en días consecutivos. ¿Sí? Y si hay alguna que se suspenda, pues en la fecha más próxima se tiene que continuar. ¿Ok? Por favor, Cristina, el artículo 349, la fecha, el lugar, integración y las citaciones. El tribunal de enjuiciamiento, una vez que recibe el auto de apertura a juicio oral, deberá establecer la fecha para la celebración de la audiencia de debate, la que deberá tener lugar no antes de 20 ni después de 60 días naturales contados a partir de la emisión del auto de apertura a juicio. Se citará oportunamente a todas las partes para asistir al debate. El acusado deberá ser citado por lo menos con 7 días de anticipación al comienzo del ambiente. Okay. ¿Alguien se acuerda cuál era el periodo en la etapa intermedia cuando el juez recibía la acusación y en dicho acuerdo iba a fijar la fecha y hora de la audiencia intermedia? ¿Cuál era el plazo? Aquí estamos hablando no menor de 20 ni mayor de 60. Es fácil, no se pierdan el número 20-60, 20-60, porque 20 no menor de 20 ni mayor de 60. ¿Y cómo era para fijar la audiencia intermedia? ¿Alguien se acuerda? Si lo quieren checar en su código nacional, ahí está, ahí lo tienen a la mano. A ver, Diego. Dentro de los 15 días. No. No, cuando recibe el juez de control el escrito de acusación, él dicta un auto por donde da por recibido esa acusación. Y en ese acuerdo debe señalar cuándo va a ser la fecha y hora para la audiencia intermedia. ¿Cuál es el plazo que tiene de una vez presentada la acusación? Así como acabamos de ver ahora para señalar la audiencia de debate, 20-60, no menor de 20 y mayor de 60. ¿Cuál es el plazo para la audiencia intermedia? No antes de 30 ni mayor a 40 días. Entonces, ¿cuál es acá? 30-40.
Audiencia intermedia, 30-40. ¿Por qué 30 y 40? Porque no debe ser menor a 30 ni mayor a 40 días naturales. No estamos hablando de días hábiles, pues, si hablamos de 15 días hábiles, estamos hablando de 3 semanas naturales. Si hablamos de lunes a viernes. Estamos muy bien, Cristina. El artículo 350 era el que les mencionaba de la prohibición de intervención de alguno de los jueces de control que hayan sido para que formen parte del tribunal de enjuiciamiento. Eso no puede ser, está prohibido. Los jueces que hayan intervenido en alguna etapa del procedimiento anterior a la audiencia de juicio no podrán fungir como tribunal de enjuiciamiento. Y vamos a ver el capítulo 2, que está titulado Principios. ¿Cuáles son? Por ejemplo, hay una excepción a la fecha, si el juez ya lo fijó, acuérdense, 2060, que se puede diferir o se puede diferir hasta por un plazo máximo de 10 días esa audiencia de debate, pero es en determinados casos. Y el artículo 351 no señala cuáles son esos casos. Primero, que haya pendiente alguna cuestión incidental que no pueda por la misma naturaleza, poder resolverse de manera inmediata. El número 2, que tenga que practicarse algún acto fuera de la sala de audiencias, incluso porque se tenga la noticia de un hecho inesperado que torne indispensable una investigación complementaria y no sea posible cumplir los actos en el intervalo de 2 sesiones. Número 3, que no comparezcan los testigos, los peritos, los intérpretes, o deba practicarse una nueva citación y sea imposible o inconveniente continuar el debate hasta que ellos comparezcan, incluso coactivamente, o sea, a través de la fuerza. El número 4, él o los integrantes del tribunal de enjuiciamiento, el acusado o cualquiera de las partes, se enfermen a tal extremo que no puedan continuar interviniendo en el debate. Número 5, el defensor, el ministerio público o el acusador particular no pueda ser reemplazado inmediatamente en el supuesto de la fracción anterior o en caso de muerte o en un caso que se dé una incapacidad permanente. Y la número 6, en caso de alguna catástrofe o algún hecho extraordinario, torne imposible su continuación. El tribunal de enjuiciamiento verificará la autenticidad de la causal de suspensión invocada, pudiendo para el efecto allegarse de los medios de prueba correspondientes para decidir sobre la suspensión, para lo cual deberá anunciar el día y la hora en que va a continuar la audiencia, lo que tendrá el efecto de citación para la audiencia, para todas las partes. Cuando la va a continuar, en ese momento está notificando a las partes cuándo se va a continuar. Estamos hablando que si es la prórroga de 10 hasta 10 días naturales. Bueno, previo a reanudar la audiencia, quien la presida va a resumir brevemente los actos cumplidos con la anterioridad. Bueno, el tribunal de enjuiciamiento ordenará los aplazamientos que se requieran, indicando la hora en que va a continuar el debate. No será considerado aplazamiento ni suspensión el descanso de fin de semana y los días inhábiles de acuerdo con la legislación aplicable. El artículo 352 nos señala sobre la interrupción. Si la audiencia de debate de juicio no se reanuda a más tardar en el 11º día, pues es que el plazo máximo para poderla diferir excepcionalmente son 10 días, hasta 10 días. Pero si llegado el día 11 no se reanuda, se va a considerar interrumpida la audiencia y deberá ser reiniciada ante un tribunal de enjuiciamiento distinto, y todo lo que ya se actuó anteriormente va a ser nulo. Entonces, no hay que perder de vista la importancia del día 11.
O sea, si la audiencia de debate se suspende, o sea, hasta por 10 días, bueno, pongan ustedes que den 8 días, bueno, pero en el día 11 esa audiencia no se reanudó, pues va a entrar otro tribunal de enjuiciamiento y todo lo que se actuó en la anterior, antes de la suspensión, va a ser declarado nulo. O sea, hay que volver a empezar. A ver, Diego, ¿me puedes apoyar con el artículo 351, por favor? El que habla de la motivación. Sí, artículo 353. Motivación. Las decisiones del Tribunal de Enjuiciamiento, así como las de su presidente, serán verbales, con expresión de sus fundamentos y motivos cuando el caso lo requiera o las partes así lo soliciten, quedando todos notificados por su emisión. Muy bien, muy bien. El capítulo 3 ya arranca lo que es cómo se va a llevar la dirección del debate en dicha etapa. El juzgador que presida la audiencia de juicio va a ordenar y autorizará las lecturas pertinentes, hará las advertencias que correspondan, tomará las protestas legales y moderará la discusión, impedirá intervenciones impertinentes o que no resulten admisibles, sin coartar por ello el ejercicio de la persecución penal o la libertad de defensa. Asimismo, resolverá las objeciones que se formulen durante el desahogo de la prueba. Si alguna de las partes en el debate se inconformara por la vía de revocación de una decisión del presidente, lo va a resolver el tribunal. Artículo 355 nos habla de la disciplina que tiene que prevalecer en la audiencia de debate. El juzgador que presida la audiencia de juicio va a velar porque se respete la disciplina en la audiencia de debate, cuidando que se mantenga el orden, para lo cual solicitará al tribunal de enjuiciamiento o a los asistentes el respeto y las consideraciones debidas, corrigiendo en el acto las faltas que se cometan, para lo cual podrá aplicar cualquiera de las siguientes medidas. Tenemos primero el apercibimiento, o sea, que la llamada de atención. Tenemos una multa de 20 a 5,000 salarios mínimos. Está la expulsión de la sala de audiencias. También un arresto hasta por 36 horas o el desalojo público de la sala de audiencia. Si el infractor fuera el MP, o sea, el Ministerio Público, el acusado, su defensor, la víctima o ofendido, estamos hablando de las partes, y fuera necesario expulsarlos de la sala de audiencia, se van a aplicar entonces las reglas conducentes para el caso de su ausencia, como si no hubieran asistido. En caso de que a pesar de las medidas adoptadas no se pudiera restablecer el orden, quien presida la audiencia la va a suspender hasta en tanto se encuentren reunidas las condiciones que permitan continuar con su curso normal. El tribunal de enjuiciamiento podrá ordenar el arresto hasta por 36 horas ante la contumacia de las obligaciones procesales de las personas que intervienen en un proceso penal que atenten contra el principio de continuidad. O sea, que el asunto, tú citas a la persona, no va nada más por estarlo alargando. Lo que se conoce en el caló legal de los abogados, no porque lo diga, están chicaneando el asunto, están dando largas. O la persona que citan o no le encuentran para no ir, o para no ir, pues un justificante médico, por 3 días lo presenta, el juez el tribunal de enjuiciamiento tendría que volver a citar, ya llegando la fecha de la fecha nueva, se vuelven a meter otro justificante, o sea, está nada más alarga y larga, pero eso está perjudicando el principio de continuidad. Es lo que se está mencionando como la contumacia. O sea, que estás haciendo deliberadamente para que esto se esté alargue hasta donde más se pueda.
Es lo que se conoce como chicanear un asunto, y chicanear un asunto atenta contra el principio de continuidad en cualquier juicio, jóvenes, no solo en este procedimiento penal. Bueno. Disposiciones generales sobre la prueba. El artículo 356 menciona de la libertad probatoria. Todos los hechos y circunstancias aportados para la adecuada solución del caso sometido a juicio podrán ser probados por cualquier medio pertinente, producido e incorporado de conformidad con este código. Y legalidad de la prueba. La prueba no tendrá valor si ha sido obtenida por medio de actos violatorios de derechos fundamentales o si no fue incorporada al proceso conforme a las disposiciones de este código. O sea, aquí estamos viendo dos cuestiones. El origen de la prueba. Si es ilícito, eso ya lo vimos. Hasta la misma Constitución dice que cuando el origen de la prueba sea violatorio de derechos fundamentales, la prueba es nula. Pero aquí también puedes tener la prueba bien, pero no la incorporas como te señala el Código de Código Nacional, y por lo tanto, pues, por eso, acuérdense que ¿dónde se van a aportar los medios de prueba para juicio? En la etapa intermedia, cuando se contesta el escrito de acusación. Por ejemplo, el Ministerio Público cuando acusa, ya están ahí viendo sus medios de prueba que va a ofrecer. La defensa, cuando va a contestar, el imputado va a mencionar respecto a los hechos que si hay alguna irregularidad, algún error, una deficiencia escrita de acusación. También este defensor o imputado tienen derecho a ofrecer sus medios de prueba en esa contestación. Todo eso que van haciendo, la acusación, la contestación, la coadyuvancia, todo eso se va a ventilar en la audiencia intermedia, que es la fase oral. ¿Y qué es lo que tiene que checar el juez? Primero, que efectivamente se haya dado el descubrimiento probatorio. Bueno, aquí a las partes, que cada una de las partes ya sabe lo que está ofreciendo la otra. Por eso es muy importante todo esto. Es un filtro, como les dije en su momento. La etapa intermedia es un filtro para el juicio, o la etapa del juicio oral. El artículo 358 nos menciona la oportunidad para la recepción de la prueba. La prueba que hubiere de servir de base a la sentencia se debe de desahogar durante la audiencia de debate de juicio, salvo las excepciones expresamente previstas en este código. Bueno, por eso les decía que en la primera etapa, en la audiencia inicial, en la etapa de investigación, cuando hay la solicitud para que se vincule a proceso al imputado, no se deben de quemar los medios de prueba con que se cuenten, porque los vas a quemar y de todas maneras te van a dictar el auto de vinculación al proceso, porque no se requieren muchos elementos para su dictado. O sea, el mismo Código Nacional lo dice. El estándar de investigación para el dictado del auto de vinculación al proceso es mínimo. O sea, si ustedes, no, necesito que se me duplique el término constitucional de 72 a 144, porque voy a ofrecer, pues vas a quemar y de todas maneras quemas tus pruebas y van a dictar el auto de vinculación por lo poco o mucho que pudo haber aportado el Ministerio Público. Mejor déjenlas para ofrecerlas a juicio. Las reservan y las ofrecen con los medios de prueba correspondientes para que esas pruebas se desahoguen en la audiencia de debate. La valoración de la prueba, el 359, el Tribunal de Enjuiciamiento valorará la prueba de manera libre y lógica y deberá hacer referencia en la motivación que realice de todas las pruebas que se desahogaron, incluso de aquellas que se hayan desestimado, para que no se hayan admitido, indicando las razones que se tuvieron para hacerlo. La motivación
permitirá la expresión del razonamiento utilizado para alcanzar las conclusiones contenidas en la resolución jurisdiccional, o sea, en la sentencia. Solo se podrá condenar al acusado si se llega a la convicción de su culpabilidad más allá de toda duda razonable. En caso de duda razonable, el tribunal de enjuiciamiento absolverá al imputado. Puede ser el principio indubio pro reo. Bueno, vamos a ver una figura muy importante con lo que se abre la audiencia de juicio oral, que son los alegatos de apertura. Vamos a ver qué son los alegatos de apertura. Así como hay alegatos de apertura de cada una de las partes, van a hacer una exposición de qué consiste el asunto y su teoría del caso, tanto el fiscal como la defensa del acusado. O sea, hay lo que se llama esa exposición en uno va a acusar y va a exponer su teoría del caso. Acuérdense que cuando hablamos de la teoría del caso, estamos hablando del argumento que se va a utilizar. Este argumento está sostenido por tres elementos. El primero es el elemento fáctico, son los hechos. Después tenemos el elemento probatorio, las pruebas para acreditar esos hechos. Y por último, el elemento jurídico o el elemento normativo, que es el fundamento legal que se va a utilizar para sostener su teoría del caso cada uno. En este caso, el Ministerio Público la acusación, y en el otro lado tendríamos a la defensa. Bueno, los alegatos de apertura son la primera oportunidad que tiene el abogado para presentar su teoría del caso ante el juez o ante el tribunal de enjuiciamiento. Y la manera de hacerlo es en forma de un relato breve, claro y sólido. Sin embargo, más allá de presentar el caso, el objetivo es captar la atención y el interés de los presentes para generar confianza y empatía, que son aspectos fundamentales en la resolución favorable de los casos. En este sentido, hay que tener en cuenta una serie de recomendaciones para diseñar buenos alegatos de apertura. Ejemplos de ellos son las siguientes. Aquí nos dan unos tips de cómo integrar o cómo conformar unos buenos alegatos de apertura. Primero, se debe de personalizar el conflicto, de modo que el jurado entienda, o en este caso no estamos hablando de jurados, ya de juez, o de los jueces bueno, el juicio oral o el tribunal de enjuiciamiento, entienda que cualquier decisión tiene un impacto directo sobre la vida de una persona. El alegato de apertura debe de ser lo más breve y directo posible. Breve y directo. Una comunicación concisa es más probable de ser impactante. En cambio, una comunicación larga puede aburrir y hasta distraer y volverse hasta fastidiosa, tediosa, fastidiosa. No se debe exagerar ningún elemento como pruebas o hechos, ya que si durante el juicio no se demuestra o no se cumple con lo mencionado en el alegato, el abogado va a perder credibilidad. Que diga, con estas pruebas voy a demostrar, pero si por X o por Y esas pruebas no prosperaran, pues porque la otra parte estuvo objetando por algún mal interrogatorio que realizaste y el juez declaró procedente las objeciones, pues simple y sencillamente, si no reestructuras tu pregunta y todo, pues simplemente ya desaprovechas una oportunidad por ejemplo, con tu testimonial. Antes de entrar en detalles sobre el proceso de diseño, es importante destacar que los ejemplos de alegatos de apertura deben presentar coordinadamente los siguientes tres elementos, los que ya les mencioné: el elemento fáctico, el elemento probatorio y el elemento jurídico. Como nota adicional, dichos elementos también deben estar presentes en los alegatos de clausura. O
sea, cuando ya se terminan de desahogar las pruebas, vienen los alegatos de clausura y cada una de las partes, pues, lógicamente va a querer llevar agua a su molino al decir, ¿no?, el Ministerio Público, de que se demostró la acusación con las declaraciones de los señores tal, y algo que uno reconoce que efectivamente estando el día y en la hora del lugar de los hechos, vio cómo la persona, o sea, y va a hacer una exposición en esa de su teoría, que lo que dijo al principio, pues con su alegato de clausura, va a decir que lo demostró. Lo mismo va a hacer la defensa. La defensa va a decir que también probó su teoría del caso con las pruebas que se desahogaron. Bueno, hay una guía de alegatos de apertura y hay un ejemplo que les voy a decir. Existen modelos de alegatos de apertura y la formulación de cada uno de ellos depende del tipo de caso que se va a desarrollar y de la posición del abogado, ya sea que se encuentre como defensor o como acusador. Sin embargo, aunque cada relato va a ser diferente, todos los ejemplos de alegatos de apertura tienen una estructura básica en común. Tienen una introducción, tienen el cuerpo o contenido principal, donde está su teoría del caso de cada uno y su conclusión. Con base en dicha estructura, el abogado va a establecer una metodología para diseñar sus alegatos de apertura. Ejemplos de los pasos a seguir en este proceso serían los siguientes. Primero, hay que realizar las primeras diligencias para preparar los alegatos de apertura. Es necesario que el abogado se aboque a resolver una serie de primeras diligencias antes de preparar los alegatos de apertura. Por ejemplo, evaluar a qué o a quién presentar y en qué momento. No va a presentar un testigo que lo vaya a dejar mal. Revisar a detalle la evidencia que se va a presentar, entrevistar y preparar a los testigos y expertos, establecer el orden de la prueba de los testigos y de los expertos, analizar las pruebas de la contraparte, ya sea defensa o bien parte acusatoria, diseñar la introducción de los alegatos de apertura. En la introducción se debe presentar el tema y el resumen de la teoría del caso. El tema o lema es un enunciado muy puntual sobre el hecho y la pretensión en el alegato de apertura. Ejemplo de una frase para iniciar un alegato de apertura en la defensa, ¿cuál sería? O sea, tú puedes intentar poner una frase de Cicerón, de Justiniano, para impactar. O sea, si estamos hablando en este caso de la defensa, que diga la defensa, homicidio sí, pero en legítima defensa. Entonces, desde que está diciendo eso, ya saben a lo que se está enfocando. Está reconociendo que hubo un homicidio, pero en legítima defensa, y es lo que se va a probar. Esa es la pretensión, la legítima defensa. En cuanto a la extensión, el tema sería como el título de un libro, mientras que la teoría del caso sería el contenido de esto. La introducción de los alegatos de apertura es muy importante a nivel estratégico, ya que esta debe ser usada para impactar a los presentes, inspirar emociones o atenuar las consecuencias del hecho. Todo esto depende del objetivo del abogado, ya sea defender o acusar. Hay que preparar el cuerpo de los alegatos de apertura. En el cuerpo contenido principal de los alegatos de apertura es donde se presentan los elementos fácticos, probatorios y jurídicos mencionados al inicio de este artículo. Bueno, ya vimos los hechos, que es el elemento fáctico, las pruebas, el elemento probatorio, y el sustento legal es el elemento jurídico. Todo eso hay que exponer cada uno de estos elementos en su teoría del caso de cada uno. Los hechos, pues hacer un breve resumen de los hechos, las pruebas también, un breve resumen de las pruebas que se van a desahogar, y el sustento legal, se expone un resumen del marco legal que le va a dar soporte al caso. Al realizar los alegatos de apertura, los tres tipos de elementos deben estar cohesionados entre sí con una narrativa lógica y además creíble. ¿Cuáles son las consideraciones sobre el cuerpo de los alegatos de apertura en la parte acusatoria? Bueno, en alineación con los tres
tipos de elementos descritos anteriormente, al abogado acusador, al fiscal, debe realizar una serie de consideraciones en su alegato de apertura. Ejemplos de estas son establecer el delito y definir las modalidades típicas, describir el contexto, o sea, las formas y los medios involucrados en la cometida del hecho, precisar el nivel de participación de cada acusado, afirmar que sus pruebas que va a presentar cumplen con los requisitos de legalidad, idoneidad, conducencia y además utilidad. También tiene que haber las consideraciones sobre el cuerpo de los alegatos de apertura de la defensa. En cuanto al abogado defensor, algunas de las consideraciones que debe hacer en su alegato de apertura son, por ejemplo, hay que identificar las imprecisiones de la acusación. Hay que resaltar las debilidades del ofrecimiento probatorio realizado por la parte acusatoria. Hay que establecer promesas concluyentes que despierten en el tribunal de enjuiciamiento el interés por conocer los medios de prueba. Hay que afirmar que sus pruebas presentan, que las pruebas que van a presentar cumplen con los requisitos también de legalidad, idoneidad, conducencia y utilidad. También hay que diseñar, ya después de desahogadas las pruebas, la conclusión de los alegatos de apertura. Perdón, una vez que ya expusiste, tienes que armar tu conclusión en el alegato de apertura. Lo mismo vas a hacer, pero ya una vez desahogada la prueba, con los alegatos de clausura. Bueno, jóvenes, ya nos queda menos de un minuto. Ahora, después del corte, nos volvemos a conectar y continuamos con la clase de hoy, miércoles 3 de marzo de 2021. Son las 11:43 de la mañana. Muchas gracias.